Vamos a ir a nuestra serie del Evangelio según Marcos, la cual hemos titulado Jesucristo es asombroso. Sigamos asombrándonos con la verdad de Cristo Jesús. Hoy vamos a continuar en el capítulo 14. Hoy vamos a ir desde los versículos 22 hasta el 25, una parte muy corta, una parte muy famosa de la palabra, pero una de las verdades más grandes de la palabra de Dios. Y lo digo en serio, no es frase de cajón. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios y luego veamos lo que nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: Tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y todos bebieron de la copa y les dijo: Esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Como vimos en la lectura, una vez más, uno de los pasajes más famosos de la Biblia, conocido como la Última Cena. Algunos lo llaman la Santa Cena o la Cena del Señor. Pero hoy quiero centrarme solo en una palabra que hay allí, aunque para traducirse de la mejor manera serían dos palabras, y es la palabra o la frase nuevo pacto. Por eso le he puesto como título a la enseñanza Nuevo Pacto Asombroso. Y es que aquí la palabra de Dios nos habla, lo dije hace un instante, pero lo repito, y es la realidad de una de las verdades más importantes de la fe cristiana. De hecho, creo que esta es una de las verdades más importantes de toda la Biblia. Es una verdad fundamental en el cristianismo. De hecho, creo que todo verdadero cristiano necesita realmente comprender esta verdad, la realidad del nuevo pacto, y espero que hoy podamos asombrarnos mucho más de esta verdad. De hecho, básicamente el cristianismo solo tiene dos celebraciones bíblicas. La religión ha creado un montón, pero básicamente solo hay dos celebraciones o dos ordenanzas, como se conoce de manera teológica, que es el bautismo y la cena del Señor. Y de esas dos creo que la más importante es la cena del Señor, porque como ya nos ha enseñado tantas veces la palabra, y obviamente no es el tema de esta noche, el bautismo es un símbolo de una obra hecha en el corazón, pero la cena del Señor es un recordatorio palpable, vívido, casi que podríamos decir físico, de la verdad que Dios ha hecho a favor nuestro. Pero en lo que me quiero centrar es, como les decía allí en el idioma original y en este pasaje de Marcos, es una sola palabra, pero creo que es la más importante de todo el pasaje y es pacto. Aunque para traducirlo mejor, como les decía, lo ideal sería nuevo pacto y ya vamos a ver por qué. Y yo quisiera en esta introducción decir algo, esto es un tanto teológico, pero precisamente lo quiero aclarar porque hay muchas personas que a veces, digámoslo así, para mí se complican la vida y me refiero más que todo a los estudiosos, a los teólogos. Y es que según los teólogos, ellos cuentan o hablan de muchos pactos en la Biblia. De hecho, hasta hay algo que se llama la teología de pactos. Yo no les voy a hablar de eso porque creo que no es realmente tan importante, aunque alguien me pudiera linchar por eso, porque como les digo, hay teólogos que creen que esto es lo más importante, la teología de pactos. De hecho, hay muchas corrientes cristianas que se enfatizan en esto, en la teología de los pactos, y empiezan a hablar de una cantidad de pactos, empezando, por ejemplo, por el pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrámico, davídico. De hecho, cuentan un montón de pactos, el pacto de gracia, no sé si alguna vez hayas escuchado estas expresiones. Y realmente es una cosa muy compleja porque creo que mucho de esto no encuentra ni siquiera realmente sustento en la Biblia. Voy a poner el ejemplo del pacto de gracia. Yo he estudiado todos estos pactos y el pacto de gracia pues no encuentro mucho sustento en la Biblia a excepción de un par de versículos que dan a entender. Pero ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque más bien si vamos a ser realmente bíblicos, aunque pudieran existir esos pactos, yo no niego que un día Dios hizo un pacto y puso su barco en las nubes diciendo que no iba a volver a destruir el mundo con agua, pero la pregunta es si eso hace parte
realmente de los pactos que Dios nos llama a nosotros reconocer y más importante, si hace parte del nuevo pacto, que es en el momento y en el lugar donde hoy estamos tú y yo. Para de pronto desenredar un poquitico esto, lo que quiero decir es que si vamos a ser bíblicos, literalmente solo hay dos pactos. Aunque pudieran existir otros, digamos que nos pueden ilustrar, nos pueden enseñar algo, pero en esencia la Biblia nos habla de dos pactos. Literalmente el antiguo pacto y el nuevo pacto. El pacto de Moisés y el nuevo pacto en Cristo Jesús. Es más simple de lo que parece. Y quiero mostrar esto a la luz de la palabra de Dios. Es más, quiero, antes de ir directamente a un pasaje para enfatizar más esta introducción e ir a la palabra y ver unas verdades allí, quisiera decir que, nuevamente, esto es de las verdades más importantes de la Biblia, tanto que la mayoría de las Biblias, si no todas las Biblias físicas que están completas desde Génesis hasta Apocalipsis, empiezan con un título bien grande que dice Antiguo Testamento. Y por allá, más o menos a unos 3/4, encuentras una página que dice Nuevo Testamento, que también se puede traducir así, pero la mejor traducción es pacto. Sin embargo, aquí es donde quiero decir que esa, digamos, posición es correcta. Hay dos testamentos, hay dos pactos. Por eso tú lees el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero lo que quiero decir es que es un detalle que ya he mencionado, pero aquí lo voy a enfatizar mucho más, y es que esa partecita donde dice Nuevo Testamento, que debería decir Nuevo Pacto, creo que es lo más confuso que hay en todas las Biblias físicas. ¿Por qué? Porque como vamos a ver hoy, el Nuevo Testamento no empieza en Mateo. Alguien podría decir, ay, Alex, ¿con qué está saliendo? ¿Esto qué desfachatez es? ¿Cómo así que el Nuevo Testamento no empieza en Mateo? Pues si vamos a dividir la Biblia y si vamos a dividir la verdad de Dios como lo hace la palabra de Dios en dos pactos, no, el Nuevo Testamento no empieza en Mateo. Y ya vamos a ver por qué, aunque en ocasiones lo he mencionado. Pero lo que quiero en esta introducción, y me voy a alargar un poquitico, es demostrarles que los autores bíblicos, y más particularmente los del Nuevo Testamento, los del Nuevo Pacto, dejan claro que básicamente hay dos pactos. Vayamos, por ejemplo, al autor a los Hebreos, que de hecho les digo de una vez, vamos a ir mucho a Hebreos, porque el autor de Hebreos habla mucho de esto. En Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 10, notemos y solamente enfaticemos esto. ¿Cómo dice este autor, que creo que podríamos decir es uno de los mejores teólogos que existió? Hebreos 6, 8 al 10. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo. El autor de los Hebreos está diciendo, hubo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, un sistema de sacerdotes. Y hubo un sumo sacerdote, pero nosotros tenemos un sumo sacerdote. Y él tiene un ministerio que es superior a ese sacerdocio, y notemos cómo llamas a ese sacerdocio antiguo. ¿Por qué? Porque él, Jesucristo, es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. De hecho, también se puede llamar así, no solo nuevo pacto, mejor pacto. Lo que la Biblia enseña es que básicamente todo lo que tú y yo conocemos como Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, eso que está antes de Cristo o más particularmente antes de la cruz de Cristo, eso quedó en el pasado. De hecho, por eso enfatizo, esta es una de las verdades que más debe entender el cristiano. Cuando tú lees, y me voy a adelantar porque tengo que decirlo, cuando tú lees la Biblia, todo lo que lees desde Génesis hasta el día en el que Jesús tomó la última cena con sus discípulos, todo eso es Antiguo Testamento, todo eso es Antiguo Pacto. Por eso les decía, el Antiguo Testamento no empieza, perdón, el Nuevo Testamento no empieza en Mateo. El Nuevo Testamento bíblicamente empieza el día de la última cena. De ahí para atrás, todo lo que tú lees es Antiguo Testamento, es Antiguo Pacto. Debemos leerlo, debemos estudiarlo, entenderlo, pero literalmente no aplica a nosotros. No, lo que aplica para ti y para mí es todo lo que ocurre después de esa última cena, que es también el último momento de la vida de Jesús, horas antes de ir a morir en la cruz. Pero notemos lo que sigue diciendo el autor a los Hebreos. Sigue diciendo el versículo 7, si el primer pacto, notamos que el autor a los Hebreos lo divide en dos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, o primer pacto y segundo pacto. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, esa es otra cosa. El antiguo pacto o el antiguo testamento como pacto para el pueblo de Israel tuvo defectos.
no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Aclaro que cuando digo que ese pacto tuvo defectos, que es lo que está diciendo la palabra, no me estoy refiriendo al texto bíblico, no estoy diciendo que el texto bíblico como Antiguo Testamento tenga defectos, sino a lo que se refería ese pacto. Pero una vez más, cada que tú y yo leemos la Biblia, antes de la cruz de Cristo, antes de la última cena, todo eso es Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, y tenía defectos en la práctica. ¿Por qué? Porque nadie fue capaz de cumplirlo. Y la Biblia dice que fue reemplazado por un segundo. Si notamos, este autor lo divide en dos. No lo divide como en 7 o en 8 pactos, sino que lo divide en dos, antiguo y nuevo pacto. Pero ¿qué dice? Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, o sea, el problema no era tanto del pacto, sino que el pacto era condicional. El antiguo pacto era Dios hacía una parte y el hombre hacía otra. Y muchas veces las personas toman de ese antiguo pacto y lo traen al cristianismo, y por eso es que hay muchos cristianos que creen que Dios hace una parte y ellos hacen otra parte. Eso no es el cristianismo. Precisamente ese fue el defecto principal del antiguo pacto. Dios dice, miren, los voy a bendecir, pero si ustedes hacen esto. Y hay muchos cristianos que al día de hoy siguen viviendo en el antiguo pacto, siguen viviendo en el Antiguo Testamento. Miren, mis hermanos, cuando Dios hizo ese pacto con el pueblo fue así, condicional. Dios hacía una parte y el hombre hacía otra. ¿Quién falló? ¿Dios? Por supuesto que no. ¿Pero quién falló? El hombre. Eso es lo que dice. Dios encontró defectos en el pueblo y dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Más adelante vamos a aclarar esto, porque hay muchos que han dicho, ay, pero esto es con Israel y con Judá. Más adelante lo voy a aclarar, pero realmente esto es ahora para la iglesia. ¿Y qué dice el versículo 9? Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí notamos? Entonces hasta Dios mismo divide todo esto en dos pactos. Pero ¿qué dice? Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. ¿Qué es lo maravilloso? Ya me voy a adentrar y ya voy a empezar a hablar de esta verdad. Dios hizo un nuevo pacto donde ahora Él se compromete consigo mismo y nosotros no tenemos que hacer nada. Esta es la diferencia. Solamente creer y confiar en Dios. Porque si tuviéramos que hacer algo como Israel, nos perderíamos como Israel. Fallaríamos 1000 veces como Israel. ¿Qué dice el versículo 10? Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero aunque aquí dice Israel, el autor de los Hebreos está tomando este pasaje porque eso es prestado de Jeremías, donde Dios dio esta promesa. Ya el pueblo estaba bajo un antiguo pacto, pero Dios prometió por medio de Jeremías que un día Él haría un nuevo pacto, donde ya este nuevo pacto no dependería del hombre, sino de lo que Dios iba a hacer en el hombre. Que Dios iba a orar en el hombre, por eso ya en este pacto las cosas son diferentes, en este nuevo pacto las cosas son diferentes. Ahora quiero mostrarles para mí posiblemente el mejor teólogo de todos, aunque puede ser que fue el mismo que escribió Hebreos, porque no sabemos quién escribió Hebreos, muchos creen que fue Pablo, pero sí sabemos y estamos seguros que Pablo escribió Gálatas. Este pasaje lo vimos hace poco, pero enfatizo esto para cerrar esta introducción y espero que quede claro que Dios y los hombres de Dios, los escritores bíblicos dividen realmente esto en dos pactos. Y notemos lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículos 24 al 26. Hablando de Agar y su hijo Ismael y de Sara y su hijo Isaac, pero más particularmente de estas dos mujeres, dice, esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. Para Pablo, ¿cuántos pactos había? Dos. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Por eso entendemos, el primer pacto es el pacto mosaico o el de la ley de Moisés. A lo que se refiere todo el Antiguo Testamento, hasta aun cuando Cristo vino bajo el Antiguo Pacto. Cristo era judío, Cristo obedeció la ley, por eso Cristo hizo muchas cosas que aún nosotros no tenemos que hacer. Hoy nosotros no tenemos que ir a sacrificar corderos, hoy nosotros no tenemos que celebrar la Pascua, hoy nosotros no tenemos que celebrar la Hanukkah y las fiestas judías, aunque hoy muchos cristianos quieren hacer eso, no sé por qué, seguramente no han entendido esto, pero notemos lo que dice la palabra de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Deja la palabra de Dios muy claro. El antiguo pacto o ese pacto antiguo es el pacto del monte Sinaí, el pacto de la ley. 25. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. De hecho, ese pacto es esclavitud. Cuando uno es cristiano, y a veces, perdón lo que voy a decir, pero hay líderes, pastores que no entienden esto, porque tristemente eso es real, hay muchos pastores que están predicando y ni siquiera entienden la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto.
Pero ¿saben qué hacen? Esclavizar a la iglesia. Cada que a ti te ponen a cumplir cosas del Antiguo Testamento, te están esclavizando. Voy a poner solo unos cuantos ejemplos que ya los conocemos de sobra, como cuando a la iglesia lo ponen a diezmar, eso era para Israel, no para la iglesia. Como nuevamente cuando a la iglesia la ponen a celebrar fiestas del Antiguo Testamento, eso era para Israel, no para la iglesia. Cuando a la iglesia la ponen a celebrar primicias y todas esas cosas que eran del Antiguo Testamento. Mis hermanos, podemos ver, eso son cargas y es esclavitud para la iglesia. La iglesia no está en el Antiguo Pacto. Aprendemos del Antiguo Testamento, aprendemos del Antiguo Pacto, pero no estamos bajo el Antiguo Pacto, versículo 26. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Entonces, espero que haya quedado claro para ir ya allí a 3 puntos que quiero que veamos en el pasaje que leímos al principio. Para Dios, para Pablo, para el autor de los Hebreos, solo había 2 pactos. Antiguo pacto, nuevo pacto. Y el antiguo pacto tenía defectos. El antiguo pacto, como lo vamos a ver en un instante, quedó atrás, es obsoleto. Y Dios ha traído su nuevo pacto, pero ¿por medio de quién? De Jesucristo. Así que vayamos ya directamente al pasaje y quiero que veamos cómo este nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que ahora es la iglesia, como lo dice Pablo, el Israel de Dios, un Israel que llega a ser el verdadero por medio de Cristo, todos aquellos que hacemos parte del pueblo de Dios por medio de Cristo Jesús, cómo Dios trae este nuevo pacto. Y en primer lugar, este pacto es asombroso, es maravilloso porque este pacto es en el cuerpo de Cristo. Esto es demasiado hermoso. Vamos a tomar por un segundo prestada la ilustración del antiguo pacto. En el antiguo pacto entonces Dios hacía su parte y Dios nunca falla, Él no tiene problemas con eso. Pero los hombres tenían que hacer su parte. ¿Y cuál es el problema del hombre? Que todos fallamos. Léete todo el Antiguo Testamento. ¿Puedes ver a un hombre perfecto? No. A no ser que leas la primera parte de lo que conocemos como Nuevo Testamento, que sigue siendo Antiguo Testamento. Si llegamos a Mateo, ahí sí encontramos al hombre perfecto, Jesucristo. Pero Él vino bajo el Antiguo Pacto, así que eso todavía es Antiguo Pacto. Y Él cumplió la ley en perfecta obediencia. Mis hermanos, ese es el punto. Dios ha hecho ahora un nuevo pacto. Sí, con el hombre, pero no con cualquier hombre. Con uno. Con el Dios hecho hombre. Lo leímos hace un instante. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres del nuevo pacto. ¿Sabemos lo que eso significa? En el antiguo pacto Israel tenía que cumplir. En el nuevo pacto, un israelita, descendiente de David según la carne, Jesús, el Hijo de Dios, vino como ser humano y cumplió la ley. ¿Notamos por qué este pacto es mejor? En este pacto ya hubo un hombre que cumplió por nosotros. Por eso fue que Cristo se hizo hombre. Por eso es que el Hijo de Dios se hizo carne para como hombre, digámoslo así, es Dios, pero a la vez es hombre, como nos lo decía el pastor Mike en diciembre, es el Dios hombre que, digámoslo de esta manera, para utilizar esta ilustración, con una mano toma a Dios el Padre y con otra mano nos toma a nosotros los hombres y nos reconcilia con el Padre, porque Él es el Dios hombre que cumplió la ley en perfecta obediencia en su propio cuerpo. Pero ¿qué pasó con el Dios hombre? El Dios que se hizo hombre, que en un cuerpo de carne vivió en perfecta obediencia al Padre. Murió. Murió por nosotros para que nosotros recibamos en este nuevo pacto la salvación, la vida eterna. Cristo Jesús se identificó como hombre con nosotros. Era la única manera en la que esto se podía cumplir. Notemos lo que nos dice el primer versículo que leímos, Marcos 14:22. Mientras comían, recordemos, acaban de terminar la Pascua, acaban de comer la cena de Pascua, pero mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Dio gracias al Padre por él. Luego lo partió en trozos, literalmente dice lo quebró, porque era un pan estilo hojuela, eran panes sin levaduras, un tanto duros. Así que literalmente el idioma original dice lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo porque esto es mi cuerpo, aunque si estudiáramos un poco más las raíces del idioma original se podría mejor traducir, esto simboliza o representa mi cuerpo. Pero mis hermanos, recordemos, esta es la última cena. Hace días que no hacemos la cena, espero que pronto la podamos realizar. Pero esto es muy hermoso. Lo que Cristo está diciendo es que en esa última cena, Él le está recordando a sus discípulos y nos está recordando a nosotros, porque nos llamó a nosotros a igual a seguir celebrando la última cena, o sea, celebrando la cena del Señor. Él dice, esto simboliza mi cuerpo. Lo que está diciendo es, yo soy el Dios que se hizo hombre.
Yo soy aquel que vino a salvarlos, a rescatarlos, y en un instante literalmente va a decir una vez más, y voy a morir por ustedes. Pero ¿cómo lo hice? Esto es lo más glorioso, mis hermanos. El evangelio es que Dios envía a su Hijo como hombre en representación de nosotros para tomar el lugar de nosotros, para que nosotros tomemos el lugar de Él. Lo voy a decir de esta manera. Cuando celebramos la cena del Señor, nosotros comemos un pedazo de pan, pero eso nos recuerda y simboliza que Cristo, ¿qué pasó con su cuerpo? Fue molido, fue despedazado, murió en nuestro lugar. ¿Sí notamos la gran diferencia de los dos pactos? Si tú y yo estuviéramos en el antiguo pacto, ¿qué teníamos que hacer para ganarnos el favor, la bendición de Dios? Obedecer. En el nuevo pacto, Cristo obedeció por nosotros. Cristo cumplió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Demasiado grande, ¿no? Nuevamente, qué triste los que todavía viven bajo el antiguo pacto. Volvamos, por ejemplo, a Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo con mayúscula, hablando de Jesucristo, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. ¿No les parece esto muy asombroso? Alguien podría decir, venga, ¿por qué Dios simplemente no nos hizo perfectos? ¿Por qué Dios permitió la maldad y el pecado y todo esto? ¿Por qué no nos hizo sin pecado, sin culpa, sin mancha y que permaneciéramos así para siempre? Porque Dios se pone en estos compliques de permitir que caigamos en pecado y luego tener que enviar a su Hijo a morir a este mundo. Pero una vez más, solamente mediante esta verdad podemos maravillarnos ante el Dios que se hace como uno de nosotros, semejante a nosotros, pero sin pecado, para morir en nuestro lugar. ¿Alguien puede contar una historia más maravillosa y más grande que esta? Cuando celebramos la cena del Señor y en esa última cena Jesucristo dijo, yo me he hecho hombre para morir por ustedes, porque solamente con un cuerpo de carne puedo entregar mi vida por ustedes. Pero quiero que recuerden eso y que instituyó. No dijo que nos matáramos, que nos suicidáramos, que matáramos este cuerpo. Simplemente coman pan y cuando coman ese pan, recuerden que yo entregué mi cuerpo por ustedes. Como lo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, es un pasaje muy famoso, lo traemos mucho, pero enfaticemos esta verdad. Hablando de Jesucristo, dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. El Dios que renuncia a sus privilegios divinos, ¿para qué? Para hacerse hombre. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. El evangelio es que el Dios de la gloria renunció a sus privilegios divinos y se hizo hombre. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Porque el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para identificarse con nosotros y por medio de su cuerpo vencer el pecado, vencer la maldad, como les decía, y poder ser entonces el mediador entre Dios y los hombres. Hay aquí un hombre, hay aquí un Dios, Jesucristo, quien reconcilia a la humanidad con el Padre. ¿Era así en el antiguo pacto? No. ¿Cómo era en el antiguo pacto? Te tenías que ganar las cosas con obediencia. Y si no obedecías, juicio. Por eso fue que Dios les dio la espalda a Israel una y mil veces. Cada que ellos cometían un error, cada que fallaban, tenía que darles la espalda, tenía que castigarlos. Porque esas eran las condiciones del pacto, no era que Dios fuera malo. Al contrario, aún en el Antiguo Testamento yo veo mucha misericordia de Dios, porque si Dios hubiese sido tan estricto en ese pacto que hizo, él hubiese tenido que haber aplastado a Israel, había sido mucho tiempo, porque Israel falló de mil maneras. Sin embargo, muchas veces no les recordó tanto el pacto, sino que les mostró misericordia. Pero ¿saben qué hizo Dios contigo y conmigo? Un nuevo pacto a través de su Hijo Jesucristo. Un nuevo pacto donde Él envía un representante humano, pero al ser también su propio Hijo divino, y cumple todo por nosotros. ¿Y lo hizo por medio de qué? Un cuerpo de carne. Pero no solamente de carne, sino de sangre. Ese es nuestro segundo punto, la sangre de Cristo. En este nuevo pacto es por medio de la sangre de Cristo. ¿Cómo era en el Antiguo Testamento? Si una persona pecaba, si una persona fallaba y reconocía su pecado, ¿era suficiente? No, ¿qué tenía que hacer? Ir y presentar un sacrificio, bien fuera de una vaca, de un cordero, de un macho cabrío. Si de pronto no tenía dinero para un animalito de esos que bien costoso sí era, entonces así fuera un palomito, pero tenía que haber derramamiento de sangre.
Ellos se sentían felices cuando se mataba al cordero, porque ellos creían que Dios los perdonaba a través de ese sacrificio. Sin embargo, lo que la Biblia enseña era que Dios cubría esos pecados. Pero lo cierto es que Dios mismo hizo el sacrificio más grande. Nuevamente, el Dios que se hace hombre y derramó hasta su última gota de sangre para salvarnos. Por eso hoy nosotros no hacemos sacrificios. Por eso nuevamente hoy nosotros no celebramos la Pascua, ni celebramos el Yom Kippur, ni todas esas festividades judías, aunque una vez más hay tantos cristianos que pretenden celebrar ese tipo de cosas, eso sería un sinsentido. ¿Qué dice el versículo 23 y el versículo 24 en este segundo punto? Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos, a sus discípulos, a los 12, y todos bebieron de la copa. Y yo quisiera que pensáramos nuevamente en esto, en este nuevo pacto. ¿Saben qué tenemos que hacer tú y yo? Tomar pan y recordar que Dios se hizo hombre, beber vino y recordar que Dios derramó su sangre por nosotros, el Hijo de Dios. Es todo lo que tenemos que hacer. De hecho, solo un símbolo y una representación de lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué dice el versículo 24? Y les dijo, esto es mi sangre, o esto representa mi sangre, debería ser la mejor traducción, la cual confirma, y ahí está, el pacto. Ahora, ¿por qué aquí no dice el nuevo pacto? Bueno, si tú lees Lucas, Lucas sí dice el nuevo pacto, y es más, si lees la primera carta a los Corintios donde Pablo nos habla de la cena que ya estudiamos, el capítulo 11, literalmente dice nuevo pacto, para enfatizar todavía más que no nos vayamos a confundir, que este no es cualquier pacto. Lo que pasa es que si lo entendemos de esta manera, este es el pacto, el verdadero y más grande, mejor que el antiguo. El otro es el antiguo, el que caducó, el que es obsoleto, el que ya no va. Este es el verdadero pacto, porque este era el pacto que Dios tenía preparado antes de la fundación del mundo. Esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, la cual ratifica. Lo que está diciendo es, miren, con esto se sella este pacto. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo Jesús? ¿Cuáles son las condiciones de este pacto? Las pongo yo. ¿Qué exigía este nuevo pacto? Un cuerpo humano perfecto. ¿Qué exigía este nuevo pacto? Que ese cuerpo humano perfecto, de perfecta obediencia, fuera sacrificado. ¿Quién lo hizo? Jesucristo, no nosotros. Qué gran diferencia, ¿no? Por algo este es mejor, por algo este es más glorioso. Pero notemos, esa sangre esa copa de vino que representa la sangre de Cristo es derramada como sacrificio, pero allí está muy claro, no por todos. No como alguna canción que a veces se canta por ahí, bueno, nosotros no la cantamos, pero no sé si alguna vez alguien la haya cantado, que Jesús murió por todos dio su vida, eso no es verdad. Es derramada como sacrificio por muchos. Porque aquel que rechace a Cristo, el que rechace a Cristo solo tiene dos opciones y ninguna de las dos es recomendable. Si los judíos rechazan a Cristo, solo les queda cumplir la ley y nadie lo ha hecho, solo Cristo Jesús. Por eso literalmente la Biblia enseña, si estoy bajo el antiguo pacto, literal, un judío que todavía quiere guardar la ley está bajo maldición. O le queda vivir sin Dios y sin ley, y peor todavía. Pero mis hermanos, si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, entramos en este nuevo pacto donde la confirmación de este pacto, la ratificación o el sello de garantía de este pacto no es tu sacrificio ni el mío, sino el sacrificio de Jesucristo. Si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, ya alguien murió por nosotros. Ya Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. No tenemos que hacer nada para ser salvos. ¿Notamos por qué es mejor este pacto? Aquí no tienes que dar dinero para ganarte la salvación. Aquí, como lo he dicho tantas veces, si te nace dar una ofrenda, la das de corazón, pero si nunca dieras un solo peso, si jamás lo hicieras, es que no lo necesitas. ¿Saben por qué? Porque aquí no es con diezmos, aquí no es con ofrendas, aquí no es con primicias, aquí no es con sacrificios. El único y verdadero sacrificio ya lo hizo Jesucristo. Y no hay un sacrificio más grande que el que Él hizo por nosotros. Esto es lo que Jesucristo le estaba enseñando a esos discípulos en esa última cena. Por eso allí está la parte más importante. Por eso les decía, en este momento, hablando de la historia de la vida de Jesús, literalmente aquí es donde podríamos decir se partió la historia en dos. Al menos para ti y para mí. Ese día en el que Jesucristo dijo, ¿cuándo dijo Jesucristo ya no va más el antiguo pacto y empieza el nuevo? En la última cena. Aunque aquí quiero aclarar, lo que pasa es que esa última cena, hace 8 días, aquí quiero
digamos que hacer una fe de ratas, es decir, quiero aclarar de pronto un posible error que cometí hace 8 días. Y digo posible error porque soy consciente de que hace 8 días dije que el pasaje que estudiamos fue el jueves y en esencia ese pasaje fue el jueves. Fue el jueves porque fueron los preparativos para esta cena. Pero quiero decir que al final este pasaje ya está ocurriendo en viernes. ¿Por qué? Voy a intentar aclarar muy bien esto. Para nosotros es jueves. Voy a decirlo de esta manera. Para nosotros, ¿cuándo empieza el día? A las 12 de la noche. Hoy es miércoles para nosotros. De hecho, en este momento son las 7:46 y es miércoles para nosotros. ¿Hasta cuándo es miércoles? Hasta las 12 de la noche. A partir de las 12 de la noche empieza el jueves. Para los judíos no era así. Para los judíos, el día comenzaba a las 6 de la tarde. Así que sí, el pasaje de hace 8 días sí fue en jueves, pero ya cuando llegaron a la cena, eso ya era viernes, porque empezaba a partir de las 6 de la tarde. Y si esto ya es en la madrugada, esto es viernes en la madrugada, así fuera a las 9 de la noche para nosotros. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que trasladarnos hacia hace 2000 años y en un contexto judío. Entonces, esto es el día en que Cristo murió, aunque para nosotros en nuestro calendario gregoriano y en el siglo XXI seguiría siendo jueves. Pero notemos, Cristo está diciendo esto el mismo día que murió. ¿Y qué está diciendo? Este es el nuevo pacto. A partir de este momento comienza el nuevo pacto, porque solo unas cuantas horitas después iba a entregar su vida por nosotros. Su cuerpo iba a ser desgarrado, como cuando nosotros comemos el pan. Su sangre iba a ser derramada, como cuando nosotros bebemos de esa copa. Pero a la vez pensemos en esto. Si Jesucristo dijo, esta es mi sangre, y literalmente como creen, por ejemplo, los católicos en la transubstanciación, que el vino se convierte en sangre, ¿ustedes creen que estos hombres que eran judíos no se hubieran escandalizado si ese vino se hubiera convertido en sangre? No, eso no es verdad. De hecho, todavía en ese momento Jesús no había derramado su sangre, pero está diciendo, pero esto es lo que les va a recordar cada que lo hagan, que yo entregué mi vida por ustedes, que yo derramé mi sangre por ustedes y que este es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que ya alguien murió en mi lugar. El nuevo pacto es que ya alguien perdonó mis pecados. El nuevo pacto es que, como dice aquí, esa sangre fue derramada como sacrificio, aunque el idioma original lo dice de una manera más gloriosa, porque se puede traducir, esa sangre fue derramada por amor a muchos. Se puede traducir en el idioma original. ¿Sí notamos? Así que entonces aquí es donde yo haría la pregunta. Si nosotros no tenemos claridad de esto como cristianos, hasta si un pastor no tuviera claridad en esto, ¿cómo confundiría la iglesia llevándola aún a cumplir cosas del antiguo pacto? Y es lo que a veces pasa con muchos cristianos. Quiera Dios, si no lo hemos entendido, que hoy entendamos que hoy nosotros estamos en un nuevo pacto que empezó el día que Cristo murió y que horas antes de morir, Él dijo, aquí les traigo un recordatorio de lo que es este nuevo pacto. Hay tantos cristianos que celebran la cena del Señor y no tienen ni idea de lo que están celebrando. Hay tantos cristianos que celebran la cena del Señor y hasta celebrando la cena del Señor después les piden diezmos, por poner un ejemplo. O sea, a la final, ¿en qué pacto están? ¿En el antiguo o en el nuevo? ¿Combinan? No, mis hermanos. Hoy estamos en el nuevo pacto que empezó el día que Cristo murió por nosotros, que fue el mismo día que celebró la última cena. Notemos lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 9, versículos 22 al 24. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero ¿qué dice el versículo 23? Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Todo eso del antiguo pacto solo era una sombra. Literalmente, ¿alguna vez tú has visto una maqueta de un proyecto de construcción? Por ejemplo, de un edificio, de una casa. Mis hermanos, lo que fue el Antiguo Testamento fue eso, una maqueta. De hecho, una copia de lo verdadero que estaba en el cielo. Pero al cielo no se entró con el sacrificio de un animal. Al cielo se entró con el sacrificio del Hijo de Dios. Por eso esta es la pregunta. ¿Podemos tú y yo estar hoy seguros de que si partiéramos a la eternidad o Cristo viniera, entramos directamente al cielo? Claro que sí, porque Cristo es nuestro sacrificio, porque Cristo es nuestro pase directo a la presencia de Dios. Cristo es nuestra seguridad a la eternidad, aunque me estoy adelantando porque ese será nuestro último punto. Pero ¿qué dice el versículo 24? Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas.
que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y si sigues leyendo, con su sangre a favor nuestro. Este es el nuevo pacto. Tanto que notemos lo que dice Hebreos, pero más adelantico, en el versículo 24 del capítulo 12. Ustedes han llegado a Jesús. Ahí está, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y pensemos en algo, el contexto de este pasaje. El autor a los hebreos le está hablando a personas que habían salido del judaísmo y habían creído en Cristo. ¿Y qué les está diciendo? Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Aunque el autor de los Hebreos tomó el pasaje donde hablaba de que Dios iba a hacer un nuevo pacto con Israel y con Judá, pues el autor de los Hebreos dice, pero este es el verdadero pueblo de Dios, donde ahora cada persona que cree en Cristo llega a ser parte del pueblo de Dios. Y también a la sangre rociada, que habla de perdón, en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. ¿Por qué pone ese ejemplo? Porque el autor de los Hebreos había puesto a Abel como ejemplo de fe en el capítulo 11. Pero lo que dice es, pero lo que hizo Abel fue bueno, porque él sencillamente presentó un mejor sacrificio a Dios. Su hermano tuvo envidia y vino y lo mató. Pero ¿saben qué hacía la sangre de Abel? Clamaba por venganza, porque ¿saben qué es lo que está diciendo? Porque aunque la Biblia no nos cuente todos los detalles, por algo Abel presentó sacrificios, porque no era perfecto. ¿Y qué sacrificio presentó Abel? Un animalito. Caín, unas frutas y de mala gana. Pero lo que dice es, pero no importa cuán bueno haya sido el sacrificio de Abel, ni siquiera le sirvió para el mismo Abel. Dios se agradó del sacrificio de Abel, espero que eso quede claro, no estoy diciendo que no, pero el verdadero y más grande sacrificio que llegó hasta la misma presencia de Dios y que sirvió para Abel y para todos los del Antiguo Testamento que creyeron en Cristo y los del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto que creemos en Cristo, es el sacrificio del Hijo de Dios. La sangre de Cristo es mejor que el sacrificio que presentó Abel. La sangre de Cristo es mejor que el sacrificio de la propia vida de Abel, porque Abel igual era un pecador, nacido de padres humanos pecadores. Pero esto nos lleva al tercer y último punto y que ya he mencionado anteriormente, pero aquí lo ratifico y es la promesa de Cristo. Si ya hubo un hombre, aunque fue Dios, pero hecho hombre, que cumplió por nosotros, y si ya hubo uno que se sacrificó por nosotros y lo único que tú y yo tenemos que hacer es recordar ese sacrificio cada que tomamos la cena del Señor. La pregunta es, la promesa, y le puse la promesa de Cristo, porque aunque son muchas las promesas, pero me refiero particularmente a la eternidad, a la salvación, ¿será que se puede perder? Ahí es donde vamos. Si nosotros estamos en el nuevo pacto, este ya no es un pacto condicional. ¿En dónde dice la palabra de Dios? Haz esto y si haces esto eres salvo. ¿Saben cuál es la única condición? Y eso sí podemos llamar condición. ¿Qué le dijo, por ejemplo, Pablo al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, confía. De hecho, lo estábamos viendo el domingo. Todo lo contrario, aquellos que enseñan que hay que hacer obras para ser salvos, que hay que obedecer la ley para ser salvos. ¿Recuerdan cómo los llamó el apóstol Pablo? Los llamó perros. ¿Recuerdan cómo los había llamado antes? Obreros del diablo. Es que hagámonos la pregunta. Si Dios envió a su propio Hijo como un ser humano a vivir la vida que ninguno ha podido vivir, solo Él, y si el Hijo de Dios murió en una cruz en nuestro lugar, ¿cómo nos vamos a ganar esta salvación por obras? ¿Qué podemos hacer nosotros que sea más grande lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo? ¿Hay algo más grande? Pero viene la pregunta más importante. ¿Lo que Él hizo no es suficiente? ¿Saben por qué este pecador que está frente a ustedes puede tener seguridad de la promesa de Cristo, de la eternidad? Porque Cristo murió en mi lugar. Porque Cristo vino a vivir la vida en perfecta obediencia que Alex no ha podido ni jamás podrá vivir. Yo les digo desde el corazón, yo quisiera ser perfecto, pero no lo soy. He cometido tantos errores y se los voy a decir. Ojalá, imaginémonos, o quisiera imaginarme que de aquí hasta los años de vida que Dios me quisiera regalar, imaginemos que Alex no va a cometer ya jamás ni un solo error. Pero ¿y qué con todos los que ha cometido hasta el día de hoy? Es un pecador igual. Aunque hoy se comprometiera y fuera capaz de vivir la vida perfecta que no ha vivido en estos 38 años. Pero mis hermanos, y yo quisiera eso, pero eso ni siquiera, aunque lo lograra, me ganaría el cielo.
Solo hubo uno que vivió en perfecta obediencia desde el nacimiento hasta la muerte. Y ese derramó su sangre por ti y por mí para salvarnos. Por eso pensemos en la promesa que él profirió allí mismo en el versículo 25. Les digo la verdad, y en el idioma original es una seguridad enfática. Lo que Jesucristo está diciendo es: esto es lo que les prometo. Por eso le puse promesa, porque aunque la palabra promesa no aparece allí, pero pensemos en este lenguaje. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Pero ¿vemos la promesa allí? ¿Entendemos lo que Cristo está diciendo? Él acaba de decirles: tenga, coman este pan, así como ustedes están comiendo este pan, destrozando ese pan que en ese momento era crujiente. Ahí en la boca así va a ser destrozado mi cuerpo por ustedes. De hecho, fue más enfático: tomen esta copa, beban de esta copa. Y quiero aclararles que en ese momento era una sola copa para todos. Todos bebían de la misma copa. Pero ¿saben cuál es el punto? Él les está diciendo: miren, si ustedes beben de esta copa, que es un símbolo de creer en mí, de confiar en mí, de poner toda su esperanza en mí, ¿saben cuál es el punto? Les está diciendo con esto que él iba a morir, ¿o no? Iba a derramar su sangre, pero inmediatamente después les dice: pero no volveré a beber vino, dice, nunca más, porque me voy a morir y ya no, y el que se muere hasta ahí llegó. ¿Saben qué dijo? No, no lo voy a volver a beber, pero hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Saben qué les está diciendo? De manera simple, todo lo anterior se cumpliría con la muerte de Cristo. Pero esto solo se podía cumplir si Cristo resucitaba. Lo que Cristo está diciendo es que yo vengo a demostrarles que hay vida después de la muerte. Yo vengo a demostrarles que mi cuerpo va a ser destrozado, que mi sangre va a ser derramada, pero ¿saben? Vamos a volver a beber vino. ¿Vemos la promesa? Cristo dijo: vamos a volver a beber vino. Yo voy a volver a beber vino, pero ¿saben cuál es el punto? Para ahora no cualquier vino. Mucha gente ha preguntado eso: ¿será que en la eternidad hay comida? Hay mucha gente que dice: es que comer es muy bueno, ¿sí o no? Bueno, quiero decirles que no solamente hay comida, sino que es comida nueva, de una especie que a lo mejor jamás hayamos siquiera imaginado, más deliciosa todavía que seguramente la que tenemos aquí. Pero notamos lo que Cristo está diciendo: voy a beber vino con ustedes en el reino de Dios. Esto fue lo que Cristo vino a traer. Ahí es donde vamos. Tantas personas, y perdón lo que voy a decir, espero que no pase con ninguno de nosotros, pero dicen ser cristianas y todavía no entienden la seguridad de la salvación tan grande que Cristo nos dio, que Dios nos da a través de Cristo Jesús. No pretendo justificar ningún error, ninguna falta, pero mis hermanos, en el nuevo pacto somos salvos solo por la obra de Cristo, y Él nos asegura que un día estaremos sentados a la mesa con Él, disfrutando de un banquete por toda la eternidad. Ese es el Evangelio. Y la última cena es una ilustración de eso. Volvamos a Hebreos. Nuevamente les dije que íbamos a ver mucho de Hebreos. Hebreos 9:15. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Cuando tú crees en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en la verdad de que ahora no es por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, cuando somos llamados a la verdad de Cristo, dice que también somos llamados a recibir una herencia, ¿qué? Eterna. Lo que Dios nos ha dado no se puede perder. De hecho, alguna vez lo dije, pero aquí lo voy a recordar. Salvación que se pierde no es salvación. Eternidad que se pierde, salvación, no es salvación. ¿Qué clase de eternidad es esa? Cuando Dios llama a alguien a la verdad de Cristo, no se puede perder. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Le está hablando este hombre a personas que habían vivido en el antiguo, pero ahora estaban en el nuevo y no estaban todavía decididos si para allá o para acá. Él les está diciendo: a ver, ¿ustedes creen que el sacrificio de una vaca les puede limpiar los pecados? ¿No se dan cuenta que lo que Dios hizo a través de Jesucristo es todavía más grande? De hecho, y ahí es donde vamos. Ahora no les está diciendo: y Dios les prometió un pedazo de tierra. No, ellos ya estaban allá en la tierra prometida. Y Él les dice: ahora lo que ha traído Dios por medio de Cristo es una herencia eterna. ¿Y saben cuál es el punto? Y ustedes bajo ese antiguo pacto solamente merecerían el castigo, pero Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Allí mismo en Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17 dice: este es el nuevo pacto. Notamos, es que Hebreos habla mucho de esto.
Te recomiendo que te leas Hebreos, es maravilloso, son solamente 13 capítulos. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Nuevamente aquí el autor de los Hebreos está citando al profeta Jeremías. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Es decir, voy a obrar dentro de ellos, pero aquí viene el versículo 17. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. En el nuevo pacto, Dios no se acuerda de los pecados. En el nuevo pacto somos perdonados eternamente. No significa esto que en el nuevo pacto esté bien pecar, pero aun si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice el apóstol Juan, aunque no lo traje allí. Eso no es así. ¿Qué decía en el antiguo pacto si pecaban? Pecaron, presenten sacrificios. Y eso, habían algunos pecados que no les valía sacrificios. Voy a poner un ejemplo. En el antiguo pacto adulteraban. ¿Podían presentar un sacrificio? No. Eran pecados de muerte, pecados imperdonables por más sacrificios que presentaran. De ahí que eso fue tan fuerte para cuando el profeta Natán confrontó a David. Porque David no solamente había adulterado, había asesinado. ¿Esos pecados eran perdonados bajo el antiguo pacto? No. Pero ¿saben qué hizo Dios? Le mostró misericordia y le perdonó la vida. Pero en el nuevo pacto, y nuevamente no es para que alguien de pronto no vaya a pensar que los estoy mandando a adulterar, no, no. Como diría el apóstol Pablo, el amor no le hace mal al prójimo. No matarás, no hurtarás, no adulterar. Todos esos mandamientos se cumplen en uno solo, amar al prójimo como a sí mismo. Si yo amo a Dios y amo a mi esposa, pues no le voy a ser infiel por la gracia de Dios, ¿cierto? Que es mejor que estar con miedo de que es que si soy infiel a mi esposa, me agarran a piedra, que eso era en el antiguo pacto. ¿Sí notamos? Pero ¿qué es lo que dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. En el nuevo pacto todo es diferente, todo es más glorioso, todo es mejor. Pensemos en lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios capítulo 3 versículo 16. Ya estudiamos este pasaje. Dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, hablando de la ley, sino del Espíritu. El antiguo pacto, notamos, para Pablo solo había dos pactos. El antiguo pacto escrito termina en muerte, hablando de la ley, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Este es un pacto de vida. El que cree en Cristo entra en un nuevo pacto donde Dios dice, ¿crees en mi Hijo? ¿Saben qué nos promete Dios? Literalmente con un pacto. Es decir, Dios lo ha sellado con la propia sangre de su Hijo. ¿Sabe qué nos promete? Vida. Y no cualquier clase de vida. Vida eterna. Esta es la pregunta que yo quisiera hacer. ¿Has creído tú en Cristo? ¿Qué nos ha prometido Dios? Ha hecho un pacto sellado con la propia sangre de su Hijo. Dios dice, miren, digámoslo así, puse a mi Hijo en una cruz. No escatimé a mi Hijo por amor a ustedes, como diría el apóstol Pablo. ¿Creen ustedes que no nos va a dar lo que nos ha prometido? Mis hermanos, esto es demasiado glorioso. De hecho, Jeremías 32:40, quiero que pensemos en esto. ¿Cómo se llamó desde la antigüedad la promesa de este pacto? Dios dijo por medio del profeta, y haré un pacto que eterno con ellos. Estos ya estaban bajo el antiguo pacto, pero ese antiguo pacto estuvo lleno de errores y de fracasos por causa de la maldad humana. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Cuando Dios hace esto, mis hermanos, imposible. Notamos la palabra nunca, eterno. Mis hermanos, ¿qué dice el versículo 20, los versículos 20 y 21 de Hebreos 13? Volviendo a Hebreos, de hecho, con este pasaje termino, porque quiero que veamos que ese pacto eterno, literalmente el autor de los Hebreos dice que es el nuevo pacto en Jesucristo. Y ahora, notemos que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y allí está, y que ratificó un pacto que eterno con su sangre. Cuando una persona cree verdaderamente en Cristo, entra en un pacto eterno con Dios, donde nuevamente, aun si has pecado, no importa lo que hayas hecho, tienes perdón en la sangre de Cristo. ¿Y qué dice el versículo 21? Los capacite en todo lo que necesitan para hacer su voluntad. En este nuevo pacto ni siquiera es que yo me comprometo, ni siquiera es que yo te prometo que voy a hacer. ¿Cuántas personas nuevamente en el cristianismo han hecho eso? No sé si tú lo hayas hecho. Saben, en este nuevo pacto es, Dios mío, obra en mí lo que necesito. Dios mío, tú me has dado las promesas más gloriosas, más maravillosas, más eternas, y si necesito algo para hacer tu voluntad, dame eso que necesito. Señor, no puedo en mis fuerzas, no soy capaz. Aquí lo quiero decir de esta manera porque de esta manera cierro.
Para los que todavía estamos en un cuerpo de carne y luchamos, no lo hagamos en esfuerzos humanos, no hagamos promesas. Digámosle, Señor, no puedo, no soy capaz. Capacítame para hacer tu voluntad. Y ayúdame a vivir siempre confiando en ti, porque esto ahora no es en esfuerzos ni en promesas humanas. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Señor, solo tú puedes obrar en mi corazón. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. Preguntamos, Él, todo. En el nuevo pacto, ¿quién lo hace todo? Él. En el antiguo, Dios hacía su parte, el pueblo hacía la suya. Por eso al final les fue tan mal. En el nuevo pacto, Él lo ha hecho todo y lo sigue haciendo por medio de Jesucristo. Entregó la vida de su Hijo, derramó la sangre de su Hijo. Su Hijo nos promete que nos tiene en sus manos y que nadie nos puede arrancar de sus manos. Y aún cuando necesitamos que se produzca algo bueno en nosotros, es mediante el poder de Jesucristo. ¿No es lo que dice aquí? Mediante el poder de Jesucristo, Dios va a producir en ustedes todo lo bueno que a Él le agrada. Por eso que dice allí el autor a los hebreos, y con esto cierro, a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. En el nuevo pacto solo a Dios la gloria porque Él lo hace todo. Así que te hago esta pregunta, ¿no te asombra este nuevo pacto? Este sin duda alguna es un pacto asombroso, un nuevo pacto asombroso. Ojalá que ninguno de nosotros esté bajo el antiguo pacto. Ojalá que si hemos vivido bajo esa esclavitud, hoy podamos entender en Cristo, a través de su cuerpo, de su sangre y de las promesas que nos ha hecho, tenemos entrada directa a Dios en este nuevo pacto que ha hecho por nosotros. Solo quiero pedir a Dios en esta hora en oración que nos quede claro esto, que hoy estamos en un nuevo pacto. Creamos en Jesucristo. Él lo ha hecho todo y lo seguirá haciendo porque Él es Dios y Él lo ha prometido. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Aún gracias por ese antiguo pacto que nos muestra que cuando depende de nosotros, la consecuencia siempre es la misma: error, falla, caos, pecado, maldad, lejos de ti. Eso es lo que ocurre cuando intentamos en nuestras fuerzas. Eso es lo que ocurre bajo el antiguo pacto. Gracias por darnos esas páginas de tu palabra para aprender de que no es con compromisos, sino que ahora tú has hecho un nuevo pacto con nosotros a través de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque no hubiésemos podido. Pero tú hiciste lo que nosotros no pudimos hacer. Enviaste a tu Hijo en semejanza de carne y en ese cuerpo humano, Él vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros ha podido y jamás podrá vivir. Pero Él no solamente vivió una vida de perfecta obediencia haciendo tu voluntad y agradándote, sino que lo hizo hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz. Por eso tú lo has elevado al lugar de máximo honor, pero no solamente esto, sino que junto con Él nos has puesto a nosotros en los lugares celestiales, junto a Cristo. Qué bendición tan grande saber que hoy somos salvos solamente por la obra concluida de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos hoy a conocer más de esta verdad, a creer todavía más esta verdad, a entender que ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo tu nuevo pacto ratificado con la sangre de tu amado Hijo Jesucristo. Que podamos vivir en este gozo y en esta libertad que nos recuerda que todo esto es solo por gracia. Y cuando nos permitas tomar el pan y el vino, recordemos que esto es lo que tú hiciste por nosotros a través del sacrificio de Jesucristo, darnos una herencia eterna que nadie nos puede quitar. Gracias por este pacto eterno, incondicional, que hiciste con nosotros, porque el sello y la garantía está en el sacrificio de tu Hijo. Gracias por salvarnos. Gracias por hacernos parte de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén.